En la espesura de la selva misionera, cuando la neblina aún cubría los ríos al amanecer, nació la leyenda. Los ancianos guaraníes contaban que el séptimo hijo varón estaba marcado por el destino. No importaba su bondad ni la fe de sus padres. La condena estaba escrita en su sangre. Cada noche de luna llena, el muchacho debía transformarse en bestia, un hombre convertido en criatura de la sombra. El relato se transmitía junto al fuego, mientras los más jóvenes escuchaban con temor reverente. El lobizón no era solo un monstruo, era la advertencia de que los dioses castigaban el exceso, de que la vida se regía por un equilibrio que no podía quebrarse. Con la llegada de los españoles en el siglo XVII, las antiguas creencias guaraníes se encontraron con las historias de lobos europeos y de la Inquisición. Así, la figura ancestral del espíritu maligno, Aña, se mezcló con los terrores medievales, y el lobizón se volvió un híbrido, nacido en la selva, alimentado por la superstición colonial. En los pueblos del litoral argentino, las familias temían la llegada de un séptimo hijo. Había rezos, bautismos urgentes y promesas de padrinazgo para evitar la condena. Tanto fue el temor que en 1907 el presidente José Figueroa Alcorta decretó que cada séptimo hijo varón sería ahijado presidencial. El gesto político buscaba calmar a las comunidades, pero no logró borrar el miedo. En las noches tormentosas, los campesinos hablaban de un ser que deambulaba entre los pastizales, con ojos ardientes y olor a azufre. Algunos juraban haberlo visto trepar tapias, perseguido por jaurías de perros que ladraban hasta enmudecer de pánico. El lobizón no era un cuento para niños, era la encarnación del mal, la prueba de que la frontera entre lo humano y lo salvaje podía romperse bajo la luz fría de la luna. La leyenda creció como una herida en la memoria colectiva, y en cada generación alguien aseguraba haber escuchado sus pasos en la oscuridad. A comienzos del siglo XX, los periódicos recogían testimonios de campesinos que juraban haber visto al lobizón. En los pueblos correntinos y entrerrianos, las noches de luna llena eran motivo de encierro. Se cerraban puertas, se apagaban lámparas, se rezaban rosarios. El mito se había convertido en costumbre, y la costumbre en tradición. En Paraguay, la figura adoptó el nombre de Luisón, el último hijo de Tau y Queraná, condenado por los dioses. En Brasil, el lobisomem heredó rasgos de las leyendas portuguesas y africanas. En la Argentina, el lobizón se volvió inseparable de la vida rural. La cruz bajo la cama, el padrino presidencial, los rezos susurrados. Las familias temían que un hijo maldito creciera entre ellos. Y aún así, el mito tenía también un rostro humano, el del niño marginado, señalado como distinto, acusado de un destino del cual no podía escapar. El lobizón era tanto una criatura fantástica como un reflejo de la exclusión y el miedo social. Con el tiempo, la bestia dejó de ser solo amenaza. Escritores, antropólogos y artistas comenzaron a estudiarla, a representarla en cuadros, películas y canciones. En las aulas rurales, los maestros enseñaban el mito como parte del folclore nacional. El lobizón pasó de los montes oscuros a las bibliotecas y de los relatos campesinos a la cultura popular. Pero aunque la modernidad avanzara, la sombra nunca desapareció del todo. En noches silenciosas, cuando la luna llena se alza sobre el río Paraná, todavía hay quienes afirman escuchar un gemido desgarrador entre los árboles. El mito no ha muerto. Vive en los relatos de las abuelas, en las advertencias de los padres, en la imaginación de los niños. El lobizón es memoria y advertencia, es miedo y herencia. No corre solo en los montes, habita en la memoria de los pueblos que lo crearon y lo sostienen. Y mientras exista la noche, seguirá existiendo el relato de la bestia que alguna vez fue hombre. El lamento de Julian. Capítulo 1. La luna llena se levantaba sobre los campos correntinos como un ojo blanco y silencioso.
Julián caminaba apurado por el camino de tierra, con el corazón golpeándole en el pecho. Desde niño había escuchado la advertencia. El séptimo hijo está maldito, el lobizón lo espera, tarde o temprano. Él era ese hijo. Nunca quiso creerlo, pero esa noche algo distinto le ardía en la sangre. Las chicharras habían callado. Los perros del pueblo ladraban sin descanso. El aire olía a tierra mojada y a miedo. Julián sintió que la piel de sus brazos se erizaba, como si miles de agujas lo atravesaran. Tropezó y cayó de rodillas. Entonces llegó el dolor. La carne se retorcía. Los huesos crujían como ramas secas. Su grito se mezcló con el canto lejano de un gallo que se adelantaba al amanecer. Cuando abrió los ojos, ya no eran los suyos. Eran rojos, brillantes, hambrientos. Un hocico húmedo reemplazaba su boca, y sus manos habían desaparecido en garras oscuras. Julián había dejado de ser humano. En el rancho, su madre se persignaba una y otra vez. Sabía que su hijo estaba afuera, perdido en la condena. El padre, con el rosario en la mano, murmuraba: «Que Dios lo guarde de sí mismo». Esa noche, los perros aullaron hasta que sus voces se quebraron. Algunos vecinos dijeron que vieron una figura encorvada cruzando los maizales, más rápida que un caballo. Otros afirmaron que el olor a azufre quedó impregnado en el aire, como si el infierno hubiera abierto una grieta en la tierra. Al amanecer, Julián apareció desnudo, tendido en la orilla del río, cubierto de barro y sangre seca. Sus ojos volvían a ser humanos, pero en su pecho volvía a arder la certeza. El lobizón había despertado y ya no había regreso. Capítulo 2. En el pueblo decían que don Mateo no conocía el miedo. Viejo cazador de monte, con cicatrices en el rostro y un fusil heredado de su padre, se enfrentaba a jaguares y víboras como quien se enfrenta al viento. Pero aquella noche de luna llena no cazaba por hambre ni por dinero. Cazaba al lobizón. Los vecinos se habían encerrado temprano. Las puertas estaban aseguradas con cruces de espinas y las lámparas apagadas. Solo Mateo caminaba por el campo, con su farol y su escopeta cargada con balas de plata que había mandado hacer en secreto. El aire olía a hierro y a tormenta. Los perros del pueblo comenzaron a aullar, uno tras otro, hasta que un silencio pesado cubrió todo. Mateo se detuvo. Sintió un crujido en el pastizal. De entre la sombra emergió una figura encorvada, de pelo oscuro y ojos encendidos como brasas. Caminaba en dos patas, pero cada tanto se impulsaba en cuatro, con un movimiento torpe y espeluznante. El lobizón lo observó y un gruñido bajo retumbó en la noche. «Así que sos vos», susurró Mateo, apretando el fusil contra el hombro. El monstruo avanzó. Un grito gutural desgarró el aire. Mateo disparó. El fogonazo iluminó por un instante la bestia, que cayó, se retorció y volvió a levantarse con un aullido que heló la sangre. Mateo no corrió. Cargó otra bala de plata y disparó de nuevo, directo al pecho. El lobizón se desplomó. Su cuerpo convulsionó entre chillidos inhumanos, hasta que poco a poco se apagó en un silencio espeso. Cuando el humo del fusil se disipó, Mateo se acercó con cautela. Lo que encontró no fue a la bestia, sino a un muchacho desnudo, ensangrentado, con el rostro demacrado y los ojos llenos de lágrimas. Mateo dejó caer el farol. El fuego del quinqué se apagó contra la tierra húmeda. Entendió, demasiado tarde, que no había cazado a un demonio, sino a un hombre condenado. Y desde aquella noche, aunque se jactaba de no temer a nada, don Mateo jamás volvió a cazar bajo la luna llena. El lamento de Julián, el séptimo hijo, el que nunca pudo escapar de su destino.